Cuando Javier Mendoza, 36 años, heredero de un imperio hotelero valorado en más de 200 millones de euros, decidió disfrazarse de chofer por un día para sorprender a su prometida Valentina con un paseo romántico por Madrid, jamás imaginó que ese gesto aparentemente inocente le destrozaría el corazón y le salvaría la vida al mismo tiempo. Lo que comenzó como una idea romántica se convirtió en la experiencia más dolorosa y reveladora de su vida cuando, creyendo que era simplemente un empleado más, las tres mujeres sentadas en el asiento trasero comenzaron a hablar con una sinceridad brutal sobre él. Y lo que Javier escuchó durante ese trayecto de 40 minutos, mientras fingía ser invisible detrás del volante, no solo le rompió el corazón, sino que le abrió los ojos a una verdad que había estado negando durante 2 años. La mujer con la que planeaba casarse en 3 meses nunca lo había amado realmente. Solo amaba su dinero, su apellido y el estilo de vida que él representaba. Y mientras conducía por las calles de Madrid escuchando cada palabra venenosa, cada carcajada cruel, cada revelación devastadora, Javier tuvo que hacer el mayor esfuerzo de su vida para no detener el coche y enfrentarlas allí mismo, porque a veces la verdad más dolorosa es también la más necesaria. Si estás listo para esta historia, escribe desde dónde estás viendo este video. Javier Mendoza había nacido con una cuchara de plata en la boca, pero eso no significaba que su vida hubiera sido fácil. A los 36 años, era el único heredero de Grupo Mendoza, una cadena de hoteles de lujo que su abuelo había fundado en los años 50 y que ahora abarcaba 20 propiedades en España, Francia e Italia. Su padre había muerto de un infarto cuando Javier tenía 23 años, dejándolo al frente de un imperio que apenas entendía. Todavía recordaba ese momento terrible, la llamada a medianoche, la carrera al hospital, llegar demasiado tarde para despedirse. Los últimos 13 años habían sido una montaña rusa de aprendizaje brutal. Había madurado a la fuerza, transformándose de un joven idealista que soñaba con ser arquitecto en un hombre de negocios pragmático que tomaba decisiones que afectaban a miles de familias. Las noches sin dormir revisando balances financieros, las reuniones interminables con ejecutivos que cuestionaban cada decisión, la presión constante de mantener a flote un legado familiar. Había sacrificado su vida personal, sus amigos que dejaron de llamarlo cuando nunca estaba disponible, sus pasiones que se marchitaron bajo el peso de la responsabilidad. Las relaciones románticas habían sido especialmente difíciles, un desfile doloroso de mujeres que o lo querían por su dinero o huían intimidadas por su apellido y el abismo de diferencia social que éste representaba. Hasta que conoció a Valentina Ruiz, hace 2 años, en una gala benéfica en el Hotel Ritz. Ella parecía diferente, refrescantemente diferente. 32 años, elegante sin ser pretenciosa, culta sin ser pedante, trabajaba como coordinadora de eventos para una empresa de lujo. No pareció impresionada por su riqueza cuando se presentaron, no hizo las preguntas típicas sobre sus hoteles o su fortuna. Fue discreta, inteligente en la conversación sobre arte contemporáneo y literatura latinoamericana, hermosa sin ser ostentosa, con su vestido azul marino sencillo pero perfectamente cortado. Javier cayó como un tonto enamorado, sintiendo por primera vez en años esa efervescencia en el pecho que creía haber perdido para siempre. Durante los primeros 6 meses, todo fue perfecto, como un sueño cuidadosamente construido. Valentina era atenta sin ser pegajosa, cariñosa sin ser demandante, parecía genuinamente interesada en él como persona y no como cuenta bancaria. Compartían gustos similares en música jazz y cine francés, las conversaciones fluían con naturalidad hasta altas horas de la madrugada. Javier sentía que finalmente había encontrado a alguien que lo amaba por quien era en su esencia, no por lo que representaba o poseía, pero lentamente, casi imperceptiblemente como la niebla que se arrastra por un valle, las cosas comenzaron a cambiar. Valentina empezó a hacer comentarios sutiles sobre lugares caros donde quería ir, joyas que había visto en escaparates y le gustaban, viajes exóticos que soñaba hacer. Nada demasiado obvio al principio, siempre envuelto en frases casuales, pero Javier comenzó a notar un patrón inquietante. Cada vez que él mencionaba trabajar en fin de semana
o quedarse en casa viendo películas, ella mostraba decepción apenas disimulada que intentaba ocultar con una sonrisa forzada. Cada vez que salían, ella insistía en los restaurantes más exclusivos donde las reservas se hacían con meses de anticipación, las tiendas más lujosas de Serrano, donde una bufanda costaba más que el salario mensual de muchos de sus empleados. Javier se convenció de que su amor era real, que los gestos materiales eran solo extras, adornos superficiales que no definían la relación. Se decía que Valentina simplemente apreciaba las cosas bellas, que había crecido con menos recursos y ahora disfrutaba de poder acceder a ciertos lujos. Cuando le propuso matrimonio hace 6 meses en París, en la terraza del Hotel George V, con vista a la Torre Eiffel, iluminada como un faro de esperanza, ella lloró de felicidad, pues eso pareció en ese momento bajo las estrellas parisinas. Los preparativos de la boda se convirtieron en una producción hollywoodense que cada día se salía más de control. El presupuesto original de 100.000 euros, que ya parecía excesivo, se había triplicado sin que Javier pudiera explicar exactamente cómo. Cada vez que sugería algo más modesto o íntimo, ella se molestaba con argumentos que sonaban razonables en el momento, y Javier cedía una y otra vez, porque la amaba o creía amarla, porque quería hacerla feliz, porque pensaba ingenuamente que los detalles no importaban mientras estuvieran juntos construyendo un futuro, pero en el fondo, muy en el fondo donde las verdades incómodas se esconden, había una voz pequeña que susurraba dudas que crecían cada día un poco más fuertes. Una voz que Javier ignoraba con desesperación porque confrontarla significaría admitir que tal vez había cometido un error terrible, que tal vez estaba repitiendo el patrón de tantas relaciones fallidas anteriores. Esa voz estaba a punto de convertirse en un grito ensordecedor que ya no podría ignorar. La idea de disfrazarse de chófer surgió casi por accidente, una de esas ocurrencias repentinas que cambian el curso de una vida. Era viernes por la mañana y Javier estaba revisando contratos en su oficina cuando Valentina llamó con su voz alegre. Ella y sus 2 mejores amigas, Patricia y Carmen, querían ir de compras por el centro de Madrid. Miguel, su chofer habitual y confidente de la familia por 2 décadas, había pedido el día libre porque su nieto cumplía años. Javier tuvo una idea repentina que en ese momento le pareció romántica y espontánea. Podía conducir él mismo, ponerse ropa casual, una gorra, gafas de sol. Sería divertido, romántico incluso, un pequeño juego inocente entre prometidos. Podría observar a Valentina en su elemento natural, escuchar sus conversaciones con sus amigas sin el filtro que siempre ponía cuando estaba con él, ver esa faceta auténtica de ella que no mostraba cuando estaban solos. Le parecía una forma dulce y traviesa de conocerla mejor antes del matrimonio. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar su propia tragedia griega, de que ese simple disfraz arrancaría el velo de su vida y revelaría una verdad que lo destrozaría. Javier se vistió con cuidado esa tarde. Pantalones negros sencillos, camisa blanca sin monograma, una chaqueta de conductor que había comprado años atrás para una fiesta de disfraces. Se puso una gorra de béisbol del Real Madrid que ocultaba parte de su rostro, gafas de sol oscuras. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. Parecía cualquier chofer privado de Madrid, anónimo, invisible. La transformación era sorprendentemente completa. Llamó a Valentina desde un número desconocido, usando una voz más formal. Se presentó como el sustituto de Miguel. Valentina ni siquiera preguntó su nombre. Solo dio la dirección en Salamanca, donde debía recogerlas a las 5. A las 5 en punto, estacionó el Mercedes negro frente al edificio de lujo. Las 2 mujeres salieron riendo, cargadas con bolsas de diseñador. Valentina llevaba el vestido Chanel que él le había regalado, zapatos Louboutin, el bolso Hermès que había costado una fortuna. Javier bajó para abrirles la puerta, manteniendo la cabeza gacha. Ninguna de las 2 lo miró realmente. Para ellas era solo el personal, invisible como el aire. 5 minutos después recogieron a Carmen en Chamberí. Carmen era la más estridente del grupo, rubia platino con extensiones obvias, maquillaje pesado. A Javier nunca le había caído bien, pero la toleraba porque Valentina insistía en que era su mejor amiga.
Una vez instaladas en el asiento trasero, Javier preguntó con voz neutra a dónde querían ir. Valentina respondió sin mirarlo que a la Milla de Oro. Javier asintió en silencio y comenzó a conducir. Los primeros 5 minutos fueron conversación trivial. Comentaron el tráfico ligero, el calor del verano, una celebridad que Patricia había visto. Javier respiraba tranquilo, incluso sonreía bajo la gorra. Esto iba a ser divertido, pensó. Un pequeño secreto que compartiría después con Valentina. Entonces Carmen dijo algo que heló la sangre de Javier. Comentó con tono casual que solo quedaban 3 meses para que Valentina se casara con el cajero automático. Las 3 mujeres estallaron en carcajadas. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos, pero mantuvo el rostro neutral, los ojos en la carretera. Tal vez había entendido mal. Valentina dejó de reír y suspiró teatralmente. Confesó que estaba más bien aliviada que nerviosa. 2 años fingiendo que le importaban las aburridas historias de Javier sobre hoteles y gestión. Bromeó sobre cuántas veces había tenido que fingir orgasmos, que debería ganar un premio de actuación. El mundo de Javier se detuvo, el ruido del tráfico se desvaneció. Lo único que podía oír era la voz de la mujer que amaba describiéndolo como si fuera un trabajo tedioso que había que soportar. Patricia intervino diciendo que al menos era guapo y bastante bueno en la cama según Valentina le había contado. Podría ser peor, comentó. Valentina estuvo de acuerdo, admitió que Javier era atractivo y el sexo aceptable, pero fuera de la cama era tan predecible, tan aburrido. Todo trabajo y nada de espontaneidad. ¿Cómo estar comprometida con un contador de 50 años atrapado en el cuerpo de un hombre de 36? Carmen aplaudió con entusiasmo. Razonó que quién necesitaba espontaneidad cuando tenías acceso ilimitado a tarjetas de crédito. Cuando se casara, Valentina tendría que aguantar conversaciones aburridas, sí, pero cada cena aburrida era un Cartier. Cada fin de semana en casa era un viaje a las Maldivas. Era como un trabajo, pero el salario era increíble. Las 3 volvieron a reír. Javier conducía como un autómata, mientras su cerebro intentaba procesar lo que estaba escuchando. Tenía que ser una pesadilla, pero no despertaba, y ellas seguían hablando. Valentina bajó la voz compartiendo un secreto delicioso. La noche anterior Javier le había mencionado un acuerdo prenupcial, procedimiento estándar en su familia. Patricia preguntó cómo había reaccionado. Valentina describió la escena perfecta que había montado. Lágrimas, voz temblorosa, actuación completa. Le había dicho que estaba herida, que pensó que confiaba en ella. El tonto se había disculpado. Había dicho que tenía razón, que no habría acuerdo prenupcial. Luego habían tenido el mejor sexo de reconciliación. Fue casi demasiado fácil, concluyó con satisfacción. Carmen la felicitó admirada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Era una maestra, debería dar clases. Curso básico sobre cómo casarse con un millonario. Javier sentía náuseas. Quería detenerse, darse vuelta, gritarles, pero algo lo detenía. Una necesidad masoquista de escuchar todo, de conocer la verdad completa sin importar cuánto doliera. Y dolía como nada había dolido antes. Patricia, quien hasta ahora había sido relativamente callada, habló con tono más serio. Quería asegurarse de que Valentina no pensaba dejarlo después de 1 año y quedarse sin nada. Tenía que ser inteligente al respecto. Valentina suspiró como si explicara algo obvio. Ya tenía un plan completo. Los primeros 5 años sería la esposa perfecta. Sonreír en las fotos, asistir a eventos aburridos, fingir interés en su fundación benéfica. Daría a luz al menos 2 hijos porque eso aseguraba más dinero en el divorcio. 3, si podía soportarlo. Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Habían hablado de niños con tanta emoción, y ella lo había visto solo como una estrategia financiera. Carmen intervino con curiosidad mórbida, preguntando por ese abogado que estaba viendo. Rodrigo, creo que se llamaba. El mundo de Javier se inclinó peligrosamente. Una aventura. Valentina se rió. Rodrigo era un pasatiempo agradable. Se veían cuando Javier estaba en viajes de negocios. Era emocionante, apasionado, todo lo que Javier no era, pero Rodrigo era pobre.
Vivía en un apartamento compartido. Perfecto para ahora, pero sin futuro. Cuando se casara tendría que dejarlo. Bueno, al menos durante los primeros años. Después del divorcio, quién sabe. Patricia sonó preocupada. ¿Y si Javier descubría lo de Rodrigo? Valentina no parecía inquieta en absoluto. Javier era tan confiado, tan ingenuo, nunca sospecharía. Y sus propios empleados la adoraban porque les daba propinas generosas con su dinero. Miguel, su chofer, la cubría todo el tiempo cuando tenía que inventar excusas. Todos los empleados hacían la vista gorda porque los trataba bien. Javier estaba completamente en la oscuridad. La traición se multiplicaba, se expandía como una mancha de tinta en agua. Miguel, el hombre en quien confiaba como un tío. Todos sabían. Carmen aplaudió admirada. Honestamente, Valentina era su heroína. Ella había intentado lo mismo con un empresario el año pasado, pero la había descubierto buscando cuánto valía en Google. Valentina había jugado esto perfectamente desde el principio. Valentina aceptó el cumplido con falsa modestia. Tuvo una buena maestra, su madre. Ella había hecho exactamente lo mismo con su padrastro. Fingió amarlo durante 10 años, tuvo 3 hijos, y en el divorcio se quedó con la mitad de todo, más manutención de por vida. Ahora vivía en Marbella sin trabajar. Ella le había enseñado que el amor romántico era para las pobres y las tontas. El amor real era seguridad financiera, y eso era lo que iba a conseguir de Javier Mendoza. Las palabras flotaban en el coche como veneno invisible. Cada recuerdo feliz con Valentina se destruía. Cada te amo, cada momento íntimo. Todo había sido actuación. Patricia hizo una pregunta práctica. ¿Qué hay de las demás personas en su vida? Sus amigos, su familia. ¿No la delatarían después del divorcio? Valentina se rió. Javier no tenía amigos de verdad. Eso era lo triste. Había sacrificado todo por el negocio. Sus amigos ahora eran otros empresarios. Su madre había muerto cuando era niño. No tenía hermanos. Su único familiar cercano era un tío en Argentina con quien hablaba 2 veces al año. Javier Mendoza era el hombre más solitario y rico de Madrid, y ella iba a ser la beneficiaria de esa soledad. El tráfico se detuvo en un semáforo en rojo. Javier miró por el retrovisor por primera vez. Realmente miró a Valentina. Ella estaba radiante, hermosa, riendo sin una pizca de culpa en su rostro. Era como ver a un extraño. La mujer de la que se había enamorado nunca había existido. El semáforo cambió a verde. Javier continuó conduciendo. El resto del trayecto continuó igual. Las 3 mujeres desentrañaron cada detalle de la farsa. Cómo Valentina había investigado todo sobre Javier antes del encuentro casual en el Ritz. Cómo había planeado cada conversación para parecer perfectamente compatible. Cómo había fingido interés en arquitectura porque a él le apasionaba. Cómo había fingido amar las películas viejas porque él las adoraba. Cada coincidencia había sido manipulación calculada. Cuando llegaron a la Milla de Oro, Javier estacionó el coche. Bajó, abrió la puerta con la cabeza agachada. Las 3 mujeres salieron charlando animadamente. Ninguna lo miró, ninguna le dio las gracias. Para ellas era invisible, nada. Cuando se alejaron hacia las tiendas, Javier se quedó de pie junto al coche temblando. No de tristeza, aunque el dolor era insoportable. Temblaba de rabia. Esta mujer había planeado robarle años de su vida. Había planeado tener hijos con él como peones en un juego financiero. Pero ahora él sabía. Y con ese conocimiento venía poder. Se quitó la gorra y las gafas. Se miró en el reflejo de la ventanilla. Sus ojos estaban rojos pero secos. Las lágrimas vendrían después. Ahora era momento de actuar. Sacó su teléfono y llamó a su abogado personal, Arturo Ramírez, un hombre de 60 años que había sido amigo de su padre. Media hora después, estaba en su oficina contándole todo. Arturo escuchó en silencio, su expresión pasando de shock a ira. Cuando Javier terminó, Arturo se reclinó pensativo. En cierto modo, ese disfraz lo había salvado. Si se hubiera casado sin saber la verdad, habría estado atado a ella por años. Ahora tenía la oportunidad de escapar. Javier quería romper el compromiso, de manera que la dejara sin nada, ni un solo euro. Arturo sonrió sin humor. Era más que posible. Tenía contactos en investigación privada que podían documentar la aventura con Rodrigo.
Podían conseguir pruebas de las conspiraciones. Con las evidencias correctas, Javier podía romper el compromiso sin consecuencias. Pero Javier quería más. Quería una confrontación. Quería ver la cara de Valentina cuando supiera que había sido descubierta. Quería que entendiera que el hombre que había subestimado era más fuerte de lo que imaginó. Arturo suspiró pero asintió. Iban a darle una lección que nunca olvidaría. 3 días después Javier había reunido todas las evidencias. Fotografías de Valentina y Rodrigo entrando y saliendo de hoteles. Grabaciones de conversaciones conspirando. Testimonios de empleados horrorizados cuando supieron la verdad. Miguel lloró cuando Javier le contó todo, jurando que había pensado que las ausencias de Valentina eran sorpresas inocentes. Era viernes por la noche. Javier había organizado una cena íntima en su casa. Le había dicho a Valentina que quería hablar sobre los últimos detalles de la boda. Ella llegó radiante, besándolo en la mejilla con familiaridad falsa que ahora le revolvía el estómago. Se sentaron en el comedor. Javier había despedido al personal. Estaban completamente solos. Valentina preguntó de qué quería hablar, si había algún problema con el catering. Javier la interrumpió con voz calmada pero helada. No había problema con el catering. De hecho, no habría boda. Ella parpadeó confundida. Javier sacó su teléfono y puso una grabación. Las palabras de ella sonaron en los altavoces. 2 años fingiendo interés. Debería ganar un premio de actuación. El color drenó de la cara de Valentina. Sus ojos se agrandaron con horror mientras la grabación continuaba. Cuando terminó, Javier la miró fijamente. Sorpresa. El chofer ese día había sido él. Había escuchado todo. Cada palabra, cada plan, cada mentira. Valentina intentó hablar, su boca abriéndose y cerrándose. Finalmente susurró que estaban bromeando, que no era lo que pensaba. Javier se rió amargamente. No lo insultara más con mentiras. Tenía evidencias de todo. Su aventura con Rodrigo, sus planes para el divorcio, todo documentado, todo legal. Lágrimas corrieron por las mejillas de Valentina, pero Javier veía que eran de pánico, no de arrepentimiento. Ella suplicó. Dijo que lo amaba, que podían superar esto. Javier levantó una mano para silenciarla. No lo amaba. Nunca lo había amado. Y estaba bien, porque ella le había hecho un favor. Le había mostrado quién era antes de que fuera demasiado tarde, antes de que tuviera acceso legal a su dinero, antes de traer niños inocentes a su juego de manipulación. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. Quería que se fuera. Ahora. Sus cosas serían empacadas y enviadas. El anillo de 150.000 euros que llevaba lo quería de vuelta. Tenía 5 segundos antes de llamar a seguridad. Valentina se levantó tambaleándose. Suplicó que no tenía a dónde ir. Javier la cortó. Patricia y Carmen también tenían problemas. Sus investigadores habían descubierto que Patricia malversaba fondos en su empresa. Carmen debía 3 meses de alquiler. Sus amigas tenían sus propios problemas. No le interesarían cuando no tuviera acceso a su dinero. Valentina lo miró con odio puro, mostrando finalmente su verdadera cara. Lo llamó bastardo y cruel. Javier no se inmutó. No era cruel, era justo. Ella había jugado un juego sucio y perdido. Ahora viviera con las consecuencias. Valentina se quitó el anillo, lo arrojó al suelo y salió dando un portazo. Javier se quedó de pie en el silencio. Recogió el anillo y lo observó brillar. Había representado sus sueños de futuro. Ahora solo representaba una lección dolorosa pero necesaria. Se sentó mientras las lágrimas finalmente llegaban. Lloró por el tiempo perdido, por la confianza traicionada. Pero entre las lágrimas había alivio, gratitud. Ese disfraz lo había salvado de un desastre que hubiera arruinado su vida. Meses después, Javier seguía soltero pero no solo. Había reconectado con viejos amigos, había encontrado pasatiempos abandonados, había aprendido a valorarse más allá de su cuenta bancaria. Valentina había desaparecido de Madrid. Rodrigo la había dejado cuando descubrió que no había dinero. Sus amigas la habían abandonado. La historia del millonario que se disfrazó de chófer se convirtió en leyenda en Madrid. Para Javier era un recordatorio de que el amor real no se compra con dinero, no se construye sobre mentiras, y que a veces los disfraces más simples revelan las verdades más complejas. Un año después,
Javier conoció a una mujer en una librería discutiendo sobre García Márquez. Era maestra de primaria. Ganaba 1.200 euros al mes y no tenía idea de quién era él. Su nombre era Elena. Cuando descubrió que era millonario 3 meses después, su reacción fue preocupación de que el dinero complicara su relación, no emoción por las posibilidades materiales. Fue entonces cuando Javier supo que había encontrado algo real, porque el amor verdadero no celebra la riqueza, la ignora. El amor verdadero ve a la persona, no la cuenta bancaria. La lección que Valentina le había enseñado tan cruelmente resultó ser la más valiosa, que los ojos abiertos y el corazón cauteloso no son cinismo, sino sabiduría ganada duramente, y que a veces disfrazarse de alguien invisible es la única manera de ver quién realmente te está mirando. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de las relaciones y la importancia de la honestidad, deja un pequeño corazón aquí abajo. Y si realmente quieres apoyar historias como esta, que muestran que la verdad y la justicia todavía importan en este mundo, considera dejar un 1000 gracias a través de la función Supergracias. Cada gesto cuenta, como el disfraz de Javier que le reveló la verdad, porque elegiste ver hasta el final una historia que habla de traición, pero también de redención, de dolor, pero también de fortaleza. Y eso te hace tan especial como Javier, que tuvo el valor de enfrentar una verdad dolorosa en lugar de vivir una mentira cómoda, porque al final la verdad nos libera, incluso cuando primero nos rompe el corazón.